Hola a todos, bienvenidos a mi canal Gossip and Truths. Es realmente maravilloso tenerte entre nosotros. Si te gustan las revistas como a mí, no olvides suscribirte a mi canal. Comencemos. Después de meses de expectativas, rumores y un embarazo que conmovió al mundo del espectáculo turco, Sila Turkoglu ha dado a luz a un bebé sano y hermoso, fruto de su intensa y apasionada relación con el actor Halil İbrahim Ceyhan. Pero lo que ha dejado al público completamente sorprendido no ha sido solo la llegada del bebé, sino la decisión inmediata de Sila de mudarse a la casa de Halil apenas días después del parto. No quería estar en ningún otro lugar. Esa casa, ese hombre, son mi familia ahora, y mi hijo merece crecer en un hogar lleno de amor verdadero, declaró la actriz en una breve y emotiva entrevista concedida desde su nuevo hogar. Un nacimiento lleno de emoción, lágrimas y reconciliación. El parto ocurrió en una clínica privada en Estambul, en una sala acondicionada especialmente para que Sila se sintiera segura, tranquila y acompañada. A su lado, durante todo el proceso, estuvo Halil, quien no se separó ni un segundo de ella. Cuando lo vi tomar a nuestro bebé en brazos por primera vez, supe que no podía vivir lejos de ellos. Su mirada decía: esta es mi vida ahora, y también es la mía, contó Sila entre lágrimas de felicidad. Los médicos describieron el nacimiento como emocionalmente inolvidable. Halil lloró sin parar, besando la frente de Sila mientras le susurraba: gracias por darme el regalo más hermoso del mundo. Gracias por confiar en mí. La mudanza que lo cambió todo. Apenas 3 días después del alta médica, Sila tomó la decisión que nadie esperaba: empacar sus cosas y mudarse directamente a la casa de Halil, ubicada en una zona tranquila a las afueras de Estambul, rodeada de naturaleza, ideal para criar a un recién nacido. Es una casa luminosa, con olor a café, con un piano en el salón donde Halil toca melodías que compone para nuestro hijo. No es una mansión, pero tiene todo lo que necesitamos: paz, ternura y un papá que se despierta cada 3 horas para cambiar pañales, dijo con una sonrisa. La pareja no ha confirmado oficialmente si retomaron una relación romántica, pero las señales hablan por sí solas. Comparten habitación, reparten las tareas del bebé, cocinan juntos y ya decoran una pequeña habitación con juguetes, libros infantiles y un móvil hecho a mano por Sila. No me fui por amor, volví por amor. Sila confesó que durante su embarazo, hubo momentos de soledad y dudas. Pasaron por discusiones, malentendidos y una separación emocional dolorosa. Sin embargo, el nacimiento del bebé cambió todas las prioridades. Halil no me pidió que volviera. Nunca me presionó. Pero yo lo sentí. Sentí que él estaba listo. Que yo también. Que habíamos cambiado. Que la vida nos daba una nueva oportunidad. Y esta vez no la íbamos a desaprovechar. La primera noche en la casa fue mágica. Llovía suave. El bebé dormía profundamente. Halil le preparó sopa y encendió la chimenea. Sila, sentada en el sofá con su hijo en brazos, susurró: esta es la familia que soñé cuando tenía 5 años. Una mamá, un papá, un bebé, y la certeza de que, pase lo que pase, estaremos juntos. El futuro. Sin etiquetas, pero con certezas. Ambos actores han dejado claro que no necesitan títulos ni contratos para confirmar lo que viven. No sé si esto es un volver, un comenzar o un reparar. Solo sé que nos tenemos, que nos elegimos cada día. Y eso, para mí, vale más que cualquier anillo, dijo Sila. Las redes estallaron con mensajes de apoyo. Miles de fanáticos celebraron la noticia, muchos incluso compartiendo sus propias historias de segundas oportunidades, de amores que renacen con la llegada de un hijo, de hogares que se construyen con pequeños actos de ternura cotidiana. Hoy, Sila Turkoglu no es solo una actriz exitosa. Es madre, es compañera, es mujer valiente, y ha vuelto a la casa de Halil no porque lo necesite, sino porque lo ama. Porque entendió que un hogar no es un lugar, es una persona, y ella ya encontró la suya. Desde que Sila Turkoglu cruzó la puerta con su hijo recién nacido en brazos y Halil esperándola con lágrimas en los ojos, la casa se transformó. Ya no es solo un refugio, sino un santuario de nuevos comienzos, de miradas compartidas a las 3 de la madrugada mientras el bebé llora, de silencios que ya no duelen, de un amor que, lejos de extinguirse, ha vuelto a nacer con más fuerza que nunca. La primera noche no dormimos. No por el bebé, por nosotros. Sila cuenta que aquella primera noche en la casa de Halil no fue sencilla, pero sí mágica. Nuestro hijo dormía profundamente, pero nosotros no podíamos dejar de mirarlo. Nos mirábamos el uno al otro con miedo, como si al parpadear todo pudiera desvanecerse. Era la primera noche de nuestra nueva vida, y no queríamos perdernos ni un segundo. Halil había dejado todo preparado.
la cuna junto a su cama, la lámpara de luz tenue, los biberones esterilizados, y una lista de canciones suaves para ayudar al bebé a dormir. Pero lo que realmente conmovió a Sila fue una carta que encontró sobre la almohada. Era breve, escrita a mano, con tinta temblorosa. No sé si volverás por siempre, pero si decides quedarte, haré de esta casa un hogar, de cada día una caricia, y de cada noche una promesa. Sila la leyó en silencio mientras Jalil sostenía al bebé en brazos. No dijo nada, solo lo abrazó, y entendió que ya no estaba de visita. Estaba en casa, una rutina de amor y aprendizaje. Los días pasan lentos, sin agenda, sin llamadas de producción, sin cámaras. Para Sila y Jalil, el foco ahora está en su hijo, en conocer su llanto, en celebrar su primer bostezo, en ver cómo se le enrojecen las mejillas cuando duerme profundamente entre ellos. Nos turnamos en todo. Jalil cambia pañales mejor que yo. Yo soy mejor calmando sus cólicos. Pero los dos estamos aprendiendo. Juntos. Y eso nos hace fuertes, cuenta Sila con una sonrisa. Jalil ha convertido una parte del salón en un pequeño estudio donde compone canciones para su hijo. Ya tiene su propia canción de cuna, bromea. Cada noche, mientras mece al bebé en brazos, la canta con la voz baja, y Sila lo observa desde la puerta, con el corazón lleno. Los fantasmas del pasado, y la promesa de no repetirlos. Ambos han hablado mucho, han llorado, han pedido perdón. El embarazo fue un periodo de separación emocional, de dudas, de miedo al compromiso. Pero el nacimiento del bebé trajo consigo una verdad ineludible. Ninguno quería seguir huyendo. Yo me fui cuando más necesitábamos estar juntos, reconoce Jalil. Tuve miedo, de no ser suficiente, de fracasar como padre, como pareja. Pero cuando lo vi nacer, entendí que no hay excusa para no quedarse. Sila, por su parte, dice que aprendió a no exigir amor perfecto, sino presencia verdadera. Él está aquí, se levanta conmigo cada noche. Me escucha cuando lloro sin motivo. Me abraza cuando dudo. ¿Eso es amor? ¿Una boda a la vista? Los rumores no se han hecho esperar. Desde que se supo que Sila se había mudado a la casa de Jalil, los medios comenzaron a especular con una posible boda. Sin embargo, ambos han preferido no apresurarse. Ya somos una familia. El papel puede esperar. Lo importante es que estamos juntos, criando con amor, con respeto. ¿Y si un día hay boda? Será porque así lo sentimos. No porque lo exija nadie, aclaró Sila. El bebé. El milagro que lo salvó. Él nos salvó. Literalmente, dice Jalil. Sin este hijo, tal vez no hubiéramos vuelto a encontrarnos. Pero su llegada iluminó todo. Nos recordó quiénes éramos antes del miedo, antes de las dudas. Sila lo mira y asiente. Cada vez que lo veo dormir entre los dos, siento que lo hicimos bien. Que no fuimos cobardes, que apostamos por el amor. Y ganamos. No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para conocer las noticias más actuales. Adiós.